España se ha proclamado campeona de la Nations League por primera vez en su historia al vencer a la ultracompetitiva y especialista en la tanda de penaltis a la Croacia de Luka Modric. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en una final apasionante en la que Unai Simón ha sido muy decisivo, ha sido clave en el triunfo de España. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La selección española celebra el quinto título en su historia después de ganar el Mundial en 2010. De las 3 Eurocopas conseguidas, 11 años después, España vuelve a alzarse como campeona, vuelve a ganar una final. En esta ocasión ha sido de la Nations League, la tercera edición de esta competición, un torneo que yo ya me atrevo a decir que, como ocurre con la Conference, por ejemplo, dentro de 20 años, cuando se hayan celebrado muchísimas ediciones, bueno, pues este triunfo, este torneo, este trofeo va a ganar muchísima más relevancia de la que tiene a día de hoy. España, en un momento de construcción de equipo, en un momento de cambio, la llegada de Luis de la Fuente, la renovación, una nueva idea de fútbol, muchos jugadores diferentes a lo que venía siendo habitual, ha conseguido alzarse con un título que lo que tiene que hacer básicamente es, dar mucha tranquilidad, además de, o hacer que la gente que parecía que se estaba alejando de la selección por no estar ilusionada, porque estos jugadores no le atraían absolutamente nada y nadie pensaba que podían salir campeones, atraer a toda esa gente y sobre todo dar un poquito más de tranquilidad, más de paciencia con el trabajo de un seleccionador, Luis de la Fuente, que ya ha entrado directamente en los libros de historia, que es uno de los nombres más destacados ya en la historia del fútbol español, por el que se hizo una apuesta, por el que, había muchas dudas, hay que decirlo también, pero que acababa de comenzar su etapa y al que se le tenía que dar tiempo para trabajar, tiempo que sobre todo estaba centrado de cara a la próxima Eurocopa, pero que en su cuarto partido al frente de España ha conseguido un título 11 años después. Un Luis de la Fuente que obviamente es uno de los grandes protagonistas por la confianza que ha tenido él, por ejemplo, en Unai Simón, por la confianza que ha tenido él en otros jugadores, en apretar por Robin Lenormand, por mantener esa apuesta también por Aymeric Laporte, por utilizar a un Joselu que tiene que ser sin duda, junto ahora a Unai Simón, el gran nombre de esta etapa, ¿no? de Luis de la Fuente, de estos primeros 4 partidos, por apostar también por jugadores que sobre todo en el centro del campo no venían teniendo protagonismo con Luis Enrique, de hacer una lista sobre todo centrada más en el presente o en este torneo que pensando en el futuro, con esa llamada a con la llamada a Jesús Navas, a Carvajal, a Jordi Alba, jugadores que parecía que tenían su confianza, un Luis de la Fuente que no ha podido contar de momento con el que en ataque es uno de los jugadores más diferenciales de España, como es Pedri, que ha acudido también a esta Nations League con bajas importantes prácticamente en todas las zonas del campo, jugadores a los que él había convocado y que no ha podido estar por diferentes razones. En definitiva, un Luis de la Fuente que, como os digo, se ha ganado todo el crédito posible después de este triunfo, que va a tener más tiempo para trabajar y que veremos si, con este torneo y con esta victoria en la UEFA Nations League 2023 no se ha ganado ya la renovación y la confianza de la Federación Española de Fútbol de cara al próximo Mundial. Veremos. Lo cierto es que Luis de la Fuente no ha podido comenzar, hay que decirlo de forma clara, su etapa al frente de la selección con un triunfo más importante. Si lo hubiese ganado a Escocia y hubiese perdido esta Nations League, obviamente las conclusiones hubiesen sido diferentes. Ha ganado los 2 partidos más difíciles que tenía por delante, el pasado frente a Italia y esta final frente a Croacia, donde, como os decía antes, una de sus grandes apuestas, donde Unai Simón ha sido totalmente decisivo, pero a una fase final, a una Final Four a la que España no habría podido llegar si no hubiese sido por ese tanto en el minuto 88 jugando en Portugal frente al conjunto de Cristiano Ronaldo y compañía, una jugada que trenzaron entre principalmente un Nico Williams que vivía un momento de forma brutal, que se ganó con esos partidos el pase al Mundial, la llegada al Mundial, y con el siempre muy denostado Álvaro Morata, que marcó ese tanto que ha permitido a la selección española clasificarse por segunda edición consecutiva a la Final Four de la Nations League y tener esta oportunidad de proclamarse
campeón, en una edición en la que la gran favorita era sin duda, bueno, pues una de las selecciones más competitivas que veníamos viendo en los últimos años en el panorama del fútbol de selecciones, una Croacia que parecía que además al llegar a los penaltis de volver a jugar una prórroga estaba en su salsa. El partido había llegado donde se supone que el conjunto balcánico es especialista en ganar, había ganado 4 de sus, las últimas 4 tandas de penaltis que había disputado, todas ellas en mundiales. Tiene un portero que se crece en este tipo de situaciones, lo ha demostrado con su selección, jugadores muy experimentados que habían vivido todo tipo de situaciones en esas tandas de penaltis, pero que ha caído frente a una selección española liderada principalmente por un Unai Simón, que como os digo antes es una de las piezas claves, un portero que puedo entender que por su nivel de regularidad, capacidad para mantener un nivel muy alto jornada tras jornada durante muchos partidos consecutivos pueda dejar dudas, pero que vuelve a demostrar que con la selección española tiene algo especial. Es un portero que tiene esa capacidad para en los momentos importantes decidir, marcar la diferencia. Ya lo ha demostrado en varias tandas de penaltis con España, lo demostró también en la Eurocopa, si no recuerdo mal, 2016, Eurocopa 2018, ¿no? Creo que sí, o 2020. Bueno, no sé, la Eurocopa, la única Eurocopa que ha habido con Luis Enrique, donde, contra Croacia, si recordáis todos, cometió ese error, ese gravísimo error, pero después hizo un partido absolutamente tremendo, al igual que también en esa tanda de penaltis frente a Suiza. También estuvo muy bien en la tanda de penaltis frente a Italia, aunque Donnarumma estuvo mejor. Hizo parte del trabajo frente a Marruecos, deteniendo también un penalti al conjunto africano, y que hoy ha vuelto a erigirse como uno de los hombres decisivos de la selección española, seguramente el más importante por haber detenido esos 2 penaltis en la tanda que ha permitido que España finalmente se proclame campeona, con ese tremendo lanzamiento de Joselu, también con la sangre fría de un Dani Carvajal increíble, con el gran lanzamiento de un Marco Asensio, que no estaba teniendo un buen partido, pero que también ha tenido o ha lucido su gran lanzamiento, la tranquilidad de Mikel Merino, un Rodrigo que ha vuelto a ser el MVP de la final y el MVP de la Nations League, que creo que no puede acumular más méritos para entrar en un premio individual como es el Balón de Oro. Una temporada brutal del futbolista español, que es sin duda uno de los líderes, que lo ha vuelto a demostrar, y que es uno de los pilares fundamentales de una selección española construida sobre todo a través de una renovación, de un cambio tanto en el banquillo como en las convocatorias habituales, que parece que ha descubierto sobre todo un puesto muy importante en la pareja de centrales formada por Robbie Lenormand y por Aymeric Laporte, que obviamente también va a mantener en su portería a Unai Simón, que parece que los laterales, sí tiene alguna duda más, sobre todo en el lateral derecho, pero que hoy ambos han sido protagonistas. Un Jesús Navas al que le ha tocado sufrir frente a Perisic, un Dani Carvajal que tuvo que entrar después y que, como os digo, ha sido totalmente decisivo. Un lateral izquierdo donde hay muchísima competencia, muchos jugadores de nivel, ese centro del campo en el que también hay alternativas, jugadores diferentes, con Rodrigo, con Fabián, con Mikel Merino, con Gavi, con un Pedri que no ha podido participar de momento, con Luis de la Fuente, con un Dani Olmo que sabemos que puede jugar en todos los puestos de la media punta, porque tiene una calidad tremenda, con un Marco Asensio que vamos a ver si puede seguir asumiendo responsabilidades, con Nico Williams, con Jeremy Pino, con un Ansu Fati al que hoy en los minutos que ha tenido ha estado para mí a un muy buen nivel, que ha tenido una ocasión muy clara, que ha estado muy atrevido, que ha generado ocasiones, que ha generado peligro, con esa gran apuesta de nuevo por un futbolista más de área, más rematador puro como es Joselu, que no le ha podido salir mejor al seleccionador, por un Álvaro Morata que no ha tenido una buena fase final de Nations League, pero que obviamente también es uno de los grandes protagonistas en el camino hasta llegar aquí. En definitiva, un triunfo que a la selección española le tiene que dar mucha tranquilidad para trabajar, mucha confianza por parte del entorno y también obviamente de los que deciden, ¿no? de la directiva de la Real Federación Española de Fútbol, que ya había deslizado después de esa derrota frente a Escocia, que había dudas y que esta final a 4 de la Nations League podía ser determinante para el futuro de un Luis de la Fuente al que no le ha podido salir mejor su apuesta por diferentes jugadores y su apuesta por una selección española
que sepa, que no sea tan controlador del juego, que tenga que sufrir por momentos, que en otros, bueno, pues sí pueda tener más balón, una selección española más directa, una selección española también con, bueno, pues con más físico, hay que decirlo. En definitiva, un cambio muy importante, un giro bastante drástico, diría yo, de una selección española a la que, bueno, pues le ha sentado de maravilla viendo los resultados y sobre todo contra quien ha competido en una final en la que al final, sin ser favorita en la tanda de penaltis, diría yo todo lo contrario, siendo clarísimamente favorita Croacia en esa tanda de penaltis, ha podido imponerse gracias, bueno, pues a esos 5 goles que ha terminado marcando y a las 2 paradas de Unai Simón, el, bueno, pues hombre más decisivo en esa suerte de los penaltis. Lo cierto es que hemos tenido un partido, bueno, pues encontramos, como os digo, bueno, para las dos selecciones. A mí me parece que España durante más minutos ha sido superior. A partir del minuto 75 hemos visto a una España con buenas ocasiones, también en la segunda parte de la prórroga. Croacia sobre todo, para mí lo destacaría en ese inicio de la segunda parte, con un Perisic que ha estado muy bien frente a Jesús Navas, cargando mucho el área, bueno, pues llegando a línea de fondo, poniendo muy buenos centros, una selección de Croacia que antes, ya en el minuto 23, había tenido una ocasión muy clara después de un balón largo que salvó un Aymeric Laporte, que para mí ha hecho un grandísimo partido, filtrando balones, bueno, pues siendo crucial en este tipo de acciones también defensivas. Una Croacia que, como os digo, cuando más ha hecho sufrir a España ha sido a través de esos unos contra uno de Perisic, pero que no ha tenido ni a un gran Modric, ni, bueno, pues a un gran Kramaric tampoco, muy poquita participación de Iván Usek, muy poquita participación también de Pasalic, lo mismo para Juranovic en banda derecha. Los que sí han estado mejor sin duda ha sido un Brozovic que ha controlado bastante bien a Gavi, pero que después con Dani Olmo ha tenido que sufrir, y también ha estado bastante bien para mí Kovacic. La verdad es que la selección española me ha gustado cómo ha iniciado el partido, con un Fabián con muchísima personalidad. Bueno, pues hoy Luis de la Fuente ha apostado por el futbolista andaluz en vez de por Mikel Merino, también con la entrada de un Marco Asensio, que es cierto que ha tenido las mejores ocasiones, es el jugador que mejor se ha movido, que más llegadas peligrosas ha tenido frente a la portería de Livakovic, pero al que le ha faltado ese puntito de acierto, de buena finalización, de buenas decisiones para poder, bueno, pues haber permitido a España ponerse por delante en momentos del partido en los que había estado bien, como sobre todo ese tramo final, donde también los cambios, la entrada de Mikel Merino, de Ansu Fati, de Joselu, después la entrada de Carvajal, han mejorado clarísimamente a la selección y le han permitido reponerse de un mal momento. Me han gustado durante bueno, pues esta Final Four, la Nations League, los cambios y los momentos que ha elegido Luis de la Fuente para hacerlos. Creo que han mejorado claramente al equipo y es lo que hemos visto con esa clarísima ocasión de Ansu Fati, también que ha sacado Perisic bajo palos. En definitiva, una selección española que ha competido de maravilla, que ha competido muy bien, le ha concedido muy poquitas ocasiones claras a una de las selecciones que mejor, porque es lo que hemos visto en los últimos grandes torneos, que mejor compite, que es más capaz de aprovechar los pequeños detalles para decantar los partidos a su favor. En definitiva, la nota de la selección española, con el poco trabajo que ha podido tener Luis de la Fuente, tiene que ser altísima. A partir de aquí, esto tiene que ser los cimientos para construir un equipo que llegue a la próxima Eurocopa con mucha confianza, esa confianza que le tiene que dar este torneo ganado, pero también con un alto nivel de juego, porque hay cosas que mejorar, principalmente en mi opinión en ataque, donde los automatismos, donde bueno, pues la relación entre diferentes futbolistas, que muchos de ellos han jugado juntos o mucho tiempo juntos, casi por primera vez, eso se tiene que ir mejorando y se tiene que ir también notando. Los próximos encuentros para España serán de clasificación a la próxima Eurocopa, frente a Chipre y frente a Georgia. El segundo será fuera de casa, con una selección española que obviamente aún se tiene que ganar el billete a la próxima Eurocopa, que, como os decía antes, se celebrará en Alemania, pero para la que España ya sí o sí va a llegar con una confianza, en principio, si logra clasificarse, que salvo debacle debería ser así, va a llegar sobre todo con una confianza y
con una mentalidad que yo creo que puede ser bastante diferente a cómo la podría haber afrontado si hubiese terminado perdiendo esta final. Enhorabuena a todos, celebrar el título, aunque ahora mismo os parezca que la Nations League es poca cosa. Como os digo, yo estoy convencido que cuando dentro de 25 años se hayan celebrado ya muchísimas ediciones, este título va a tener un valor espectacular, al igual que ocurre con otras competiciones, otros torneos que se han creado hace poco y que parece que como no tienen esa historia, no tienen muchos campeones a lo largo de los años, no se le da tantísimo valor. Creo que el valor de esta competición va a ir creciendo. España ha sido capaz de ser campeona ya en una edición y subcampeona en otra, así que bueno, pues nada, a disfrutarlo. Veremos si puedo hacer algún vídeo especial recopilando cómo ha sido esa tanda de penaltis, así que si os interesa os recomiendo que estéis muy atentos al canal. Gracias por verlo, espero que os haya gustado y si es así, como siempre, dejad vuestro like y, lo más importante, vuestra opinión en comentarios de cómo habéis vivido esa tanda de penaltis entre Croacia y España, con las paradas de Unai Simón y los goles de Joselu, de Rodrigo, de Marco Asensio, quien me falta, de Mikel Merino, y el decisivo de Dani Carvajal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.